Gabriel J. Martín es psicólogo especializado en psicología gay. Eres además representante español de la oficina LGTB de la American Psychological Association. Tú nos matizas mejor las cosas que yo me he apuntado apresuradamente. No te preocupes, de momento vamos bien. Es representante del Consejo General de Psicología, pero vaya, si dices representante español, también vale perfectamente. Muy bien. Eres coordinador LGTB del Colegio de Psicólogos de Sí, Cataluña. hay un grupo de trabajo ¿Sí? dentro de la sección de clínica y yo coordino ese grupo. Y además eres autor de varios libros. Sí. Un libro que se llama Quiérete mucho, maricón. Otro libro que se llama El ciclo del amor marica. Y el último, que creo que lo tenías por aquí, y si no, le pediría a alguien que nos lo preste un momento para poder enseñarlo. Es un libro muy bonito, Sobrevivir al ambiente, lo enseño, con textos de Gabriel J. Martín e ilustraciones de Sebas Martín, que por cierto es un conocido dibujante del ambiente gay y que las ilustraciones son súper divertidas. Sebas es muy bueno. Bueno, pues estos son tus 3 libros hasta el momento. Quiero empezar simplemente leyendo una frase que está en tu web. Dice así: creo en una generación de hombres homosexuales radicalmente felices y en la psicología como la herramienta para conseguirlo. Que es algo que me parece muy acertado. Una generación de hombres homosexuales radicalmente felices. ¿Se puede conseguir eso? ¿Está pasando? Todavía no, pero es la aspiración, de hecho. ¿Cómo piensas hacerlo? Bueno, lo haremos entre todos, ¿eh? Yo solo no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es un resumen. La frase es un resumen de uno de los objetivos de la psicología afirmativa. La psicología afirmativa gay o LGTB, ¿no? Es diferente, pero voy a utilizarlos como sinónimos. Plantear que uno pueda vivir su homosexualidad de una forma absolutamente asertiva y naturalizada, y además ofrecer herramientas para superar aquello que ha sido o lo que son secuelas del bullying homofóbico y que hacen que la persona no pueda precisamente vivir esa homosexualidad de forma gozosa, natural y libre, pues se resume en eso. Es decir, la psicología tiene que ofrecer esas herramientas que permita, primero, vivir de forma naturalizada y, segundo, en caso de que fuera necesario, pues trabajar lo que tengamos que trabajar por si hay alguna secuela pendiente. Luego ampliamos todo lo que tú quieras, ¿no? Pero básicamente esa era la idea, ¿no? La de utilizar mi disciplina para proporcionar las herramientas a otros hombres gays para que pudieran conseguir ese objetivo de ser, desde la raíz, desde lo más profundo de sí mismos, lo más felices posibles. Sabiendo que la felicidad es una utopía, pero vaya. Tú hablas en algún momento de situaciones incluso de estrés postraumático, sí, después de infancias donde se ha recibido mucho maltrato, mucha censura, bullying, qué sé yo, todo un catálogo de males que son males que no solo recibe el individuo, sino que son males, de alguna manera, males sociales, males que tienen que ver con el patriarcado y como una forma de entender las relaciones, a veces bárbara, y que de alguna manera es lo que tú trabajas en terapia también. Sí, una persona que pertenece a una minoría, en este caso una minoría sexual, hay otras minorías, experimenta eso que se conoce como el estrés de las minorías, que es un conjunto de, en este caso serían secuelas, porque hablamos de una problemática, que vienen a raíz de la violencia que se sufre. Cuando hablamos de homofobia, por ejemplo, estamos hablando de 3 tipos de violencia. Por un lado la física, por otro lado la verbal y por otro lado la simbólica. La física, bueno, pues no tenemos que explicarlo mucho, pero es el apedrear, el golpear, todo lo que supone ejercer violencia con el cuerpo o con otras herramientas que provocan un dolor y que lamentablemente eso sucede. Palizas por ser homosexuales te las encuentras con, lamentablemente, facilidad. Y los que tenemos ya cierta edad, hablo de a partir de pues, unos 40, 45, hemos vivido episodios muy difíciles en los colegios. Es decir, linchar a uno porque fuera el marica del colegio, apedrear a alguien porque fuera maricón, era bastante habitual, lamentablemente. La violencia verbal está continuamente. Nosotros usamos la palabra maricón como lo que se llamaría una marca de complicidad, una marca lingüística de complicidad. ¿Tú la usas de una manera habitual? Yo la uso de una manera continuamente. Porque nosotros como comunidad hemos resignificado esa palabra.
que es algo que ocurre también, por ejemplo, con minorías como los negros, que utilizan la palabra niga en Estados Unidos de una forma muy diferente a la que en su origen tenía, que era un insulto, era negrata, pero con una connotación muy despectiva. Nosotros hemos utilizado la palabra maricón, la hemos resignificado, le hemos quitado la connotación negativa y entre nosotros la utilizamos con mucha facilidad. Pero durante mucho tiempo hemos escuchado el insulto donde la palabra maricón se utilizaba con la pretensión de ofender. Y ya no solo que te llamaran concretamente la palabra maricón, sino todos los insultos que iban en relación a que tú fueras homosexual. Pero es que hay otro tipo de violencia, que es más estructural, la que llamaríamos la simbólica, que se ejerce desde púlpitos en los que están asegurando que la forma que tú tienes de amar es una forma pecaminosa, desviada, equivocada, que ofende a una supuesta divinidad, o desde unas leyes que te dicen que lo que tú sientes es un amor de segunda categoría y que por tanto no merece un reconocimiento como el resto de amores y por tanto no te puedes casar, no lo puedes llamar matrimonio, que no tienes derecho a adoptar y tener unos hijos o tu propia familia, porque al fin y al cabo, y es el resumen, tú eres un ciudadano de segunda categoría. Y esa violencia puede ser incluso peor que los golpes o los insultos, porque los golpes y los insultos los puedes olvidar, pero con esa violencia tienes que convivir siempre. Y sobre todo, lo peor es que te transmite el mensaje desde que eres bien pequeño de que tú vales menos que los demás. Y te puedes imaginar cómo afecta eso a la autoestima, ¿no? Entonces, todo este conjunto de situaciones violentas terminan provocando en la persona que las sufre una serie de secuelas que son equivalentes al estrés postraumático, porque todos esos momentos, por poco se me iba el micrófono, todas esas situaciones provocan, al ser una violencia que se ejerce contra ti, contra tu integridad física, tu integridad moral, provoca las consecuencias de cualquier evento traumático. Quizás estaría bien recordar que hablamos de una serie de prejuicios culturales, porque realmente en otras culturas, en otros momentos, a lo largo y ancho del mundo, la homosexualidad se ha integrado perfectamente, ha sido algo completamente normal, o normalizado y respetado. Entonces, ¿tenemos un problema que quizás se llame patriarcado? Sí, aunque incluso antes de culturas patriarcales ya existía en algunos casos dificultades para relacionarse con la homosexualidad. Pero es cierto que las culturas patriarcales, precisamente porque han sido finalmente las que se han extendido por todo el planeta, han terminado llevando la discriminación por razón de orientación sexual a todas partes. Y en este momento la homofobia tiene muchísimo de machismo y al final es otra consecuencia más del propio patriarcado, ¿no? Lo dices muy bien. La homosexualidad estaba presente desde el origen de la humanidad. Incluso nuestros antecesores tenían relaciones homosexuales. No lo sabemos muy bien. O sea, no sabemos si el Homo afariensis tenía relaciones homosexuales, pero pensamos que sí, porque los bonobos, los chimpancés, otros homínidos sí que las tienen, y los primeros seres humanos que dejaron huella a través de representaciones pictóricas en cuevas dejaron representaciones de relaciones homosexuales también. Con lo cual dices, hombre, no daría un salto la homosexualidad en las especies y desaparecería para volver a aparecer después y tal. Pero sí, ahí tenemos testimonios, hay material muy interesante, pinturas rupestres, con representaciones de dos hombres o dos mujeres manteniendo relaciones sexuales. Y luego, pues a lo largo de todas las culturas encuentras algún tipo de leyenda que haga referencia a personajes homosexuales o algún tipo de representación donde aparezca la homosexualidad y todo aquello. Hasta que llegamos a lo que es el origen de nuestra propia cultura, el planteamiento judío-cristiano, que ahí es donde se empiezan a tener problemas con la homosexualidad. Y como ha sido la cultura que más éxito ha tenido finalmente en el planeta, pues ha llevado todos sus vicios, ¿no?, como decíamos antes, al resto del planeta. Y a partir del siglo IV o V, me imagino, porque antes en las culturas grecolatinas no había ningún problema. Ni en las vikingas, ni en las de Mesoamérica. Es decir, te encuentras en la India tampoco, encuentras representaciones en el propio Kama Sutra. Se habla de relaciones entre dos hombres. La mujer todavía estaba peor en ese sentido. No se consideraba que tuviera como una sexualidad propia incluso, ¿no?
Pero en textos como el Kama Sutra te encuentras que hablan de ello. En la Edad Media en Japón estaba institucionalizada incluso la homosexualidad. Es fácil encontrarlo. A partir de, en nuestra cultura, el Mediterráneo, a partir del siglo IV, que el cristianismo se hace religión del Imperio Romano, donde también había habido una cierta permisividad, porque también es cierto que dependía, el esclavo era siempre la parte receptiva, el ciudadano romano nunca podía recibir una penetración, había ahí también sus matices, pero desde luego a partir de ese momento es cuando se empieza a considerar que la homosexualidad es una conducta desviada, que es un pecado contra natura, que ofende a Dios y que por tanto hay que exterminarlo porque no solo perjudica el alma de la persona, sino incluso a la propia comunidad donde se encuentra. Eso, por ejemplo, en el Islam se sigue todavía considerando. Como decía antes, una cuestión cultural, una cuestión de prejuicios culturales. Para los romanos, ahora que dices esto, recuerdo haber leído que era una especie de, bueno, algo pues de muy baja estofa para un hombre romano lamer un coño, con lo cual, curiosamente, Tony, con lo cual prejuicio sobre prejuicio que cambian según cambia la cultura geográfica, según cambian los tiempos. Hay algo que me llamó mucho la atención leyendo una entrevista contigo, y es que te preguntaban cuál es el sentido, digamos, biológico de la humanidad. Y tú hacías una propuesta... ¿Sentido biológico? Sí, algo así te preguntaba el entrevistador. No recuerdo cuál era la pregunta exacta, pero sí recuerdo tu respuesta. Tú decías, quizás el hecho de que cuando el hombre se va a la guerra haya una serie de padres disponibles que no han tenido descendencia, me sorprendió mucho esa respuesta. No era así. ¿No era así? No. Dímelo tú. Esa respuesta se parece, pero no es exactamente lo que dijiste. A la respuesta sobre qué sentido evolutivo tiene la homosexualidad. Esa era. Los periodistas somos unos manipuladores y nos inventamos las cosas. Pero bueno. Menos mal que los entrevistados tenemos memoria, que si Menos no, mal. Madre mía. No, hablan de algunas teorías acerca de cómo es posible que una conducta que en principio implica no reproducirse tenga tanto éxito y siga apareciendo generación tras generación. Es una pregunta que se hacen los psicólogos evolucionistas, los biólogos, etcétera, ¿no? Es una pregunta, perdón, que tiene un sentido evolucionista, exactamente. Sí. Fuera de ese paradigma quizás no tendría tanto sentido. Pero bueno. Sí, claro, tienes un paradigma dentro del cual te haces preguntas y tal, ¿no? Y entonces existen algunas teorías que dicen que en realidad el hecho de que haya individuos homosexuales en cada especie, porque nosotros hablamos de nosotros, pero están los pingüinos, están las hienas, están las gaviotas, están los delfines, hay un montón de especies, cachalotes, donde hay parejas homosexuales, ¿no? Entonces habla sobre todo de especies que vivimos en grupo, donde la presencia de homosexuales por una parte hace que no todo el mundo se reproduzca y de otra parte garantiza que hay padres de reserva para caso de que algún cachorro, no solo humano, puede ser un cachorro de un polluelo de pingüino, pues se quede huérfano por alguna razón, ¿no? Y siempre hay algunos padres que se encargan finalmente de sacar a la siguiente generación adelante. Pero es una hipótesis, es decir, cuando te preguntan, bueno, ¿y cómo, desde el punto de vista de la evolución y tal, cómo es que es posible? Bueno, pues una de las explicaciones que dan es esta. Muy interesante. Se supone que ya no se apedrea a la gente por ser gay en este país, pero sigue pasando. Se supone que ya no se insulta a la gente por ser gay, pero sigue pasando. ¿Cómo está esto respecto a hace 20, 30 años o al momento en que éramos unos críos y estábamos en la escuela? ¿Cómo ha cambiado para ti también a nivel social, sociocultural, este país en las últimas 2, 3, 4 décadas? Está infinitamente mejor y esto es una auténtica realidad y hay que reconocer a quienes estuvieron antes que hicieron un magnífico trabajo. Y tal vez cualquier serie... Esto sobre todo lo compruebas cuando hablas con gente que viene de otros lugares o que vive en otros lugares pero que a través de Internet ve programas españoles. Aquí en Barcelona tenemos muchísima inmigración homosexual. Barcelona, me cuentan, en Latinoamérica es una especie como de gran paraíso homosexual, que poco menos que si tú vienes a Barcelona te mariconizas inmediatamente. Unos amigos me contaban que había una telenovela, me parece que decía que era en Colombia, que el protagonista tenía un poco de pluma, pero que vino a Barcelona, viajaba, ¿no?, a Barcelona, y allí ya se descubría, salía para afuera del todo del armario, del closet, que me decían ellos, y ya volvió maricón del todo a Colombia. Y ojo, es que
Qué bien, ¿no? Y estaban como eso. Hombre, y me imagino que cuando, pues yo qué sé, yo que nací en Cádiz, hablaban de Sitges y pues te imaginabas que Sitges es una especie como de gran carroza del orgullo todo el día, ¿no? Luego llegas allí y dices, pues es un pueblo muy normal, ¿no? Tampoco. Muy bonito, pero muy normal, ¿no? Pero a tu pregunta, estas miradas que llegan de fuera te dicen que se sorprende muchísimo de ver un programa de televisión donde continuamente se habla de homosexualidad y hay presentadores y presentadoras homosexuales y hablan con mucha naturalidad y hacen muchas bromas homosexuales entre ellos y a nadie le parece absolutamente extraño en absoluto y todo parece con una normalidad tremenda. O que salga un presentador de televisión hablando de su marido o una presentadora hablando de la hija que ha tenido con su pareja, con mujer, y a ellos les sorprende. En ese sentido, y también en las series, por ejemplo, en las series de ficción, casi siempre aparece un personaje homosexual, un gay y una lesbiana, a menudo a veces un personaje incluso transexual, y el hecho de que sea homosexual o transexual no es el eje del personaje, es decir, no es los conflictos que tiene por el hecho de ser homosexual, sino simplemente es homosexual y le pasan otras cosas. Entonces naturaliza, visibiliza la diversidad de género y de sexo, y afectiva, perdón, de una manera, además, muy saludable, porque no plantea que la diversidad sea un problema, sino simplemente un ingrediente más. Entonces, gente de otros lugares lo encuentran muy sorprendente porque por allí no lo ven, ¿no? Entonces, la respuesta es esta, es decir, bueno, vivimos en un país donde probablemente, si no el que mejor, uno de los que mejor se vive siendo LGTB, y eso es un cambio además que se ha producido muy rápidamente, porque yo comentaba con un paciente hoy precisamente, ¿no? Hablando. El caso Barney fue en el 95, estamos hablando de hace 23 años. Hace solo 23 años este país entendía que simplemente por el hecho de ser homosexual se podía esperar lo peor de cualquier persona. Por contextualizar, el caso Arni fue una auténtica caza de brujas mediático-judicial. Era un club de ambiente, de Sevilla, donde había varios famosos que iban a ese club y de repente hubo pues un escándalo. Se suponía que ahí pues había menores que no podían estar. No recuerdo más, porque hace muchos años, pero sí recuerdo toda la caza de brujas asociada a aquella historia. Exacto. Sí. Cualquiera que tenga curiosidad que googlee un poco caso Arni, busque información, periódicos de aquella época, programas de televisión, vería que en este país la gente se cebaba con el hecho de que alguien fuera homosexual y daba por veraz un relato de lo más escabroso que puedas imaginar, solo porque, claro, como es homosexual, seguro que hacen este tipo de cosas. Y esto pasó aquí hace 2 décadas. Sí. Gente que hoy sigue siendo muy famosa, en aquel momento estaba muy comprometida, porque esa situación se lo llevó por delante y estuvo a punto de cargarse su carrera, ¿no? Entonces, eso lo hemos vivido aquí hace 20 años. No es, ay, llevamos un siglo de visibilidad y de aceptación. No, para nada, para nada. Lo que ocurre es que, por alguna razón, que entiendo que será un buen trabajo que han hecho los colectivos LGTB y la clase política que se haya implicado, pues se ha conseguido un cambio tremendo. Y luego es verdad que ha habido, sobre todo en medios de comunicación audiovisuales, un ejercicio de visibilidad tremendo que ha facilitado muchísimo que haya una aceptación, La visibilidad siempre es muy buena porque terminas llevando el personaje trans u homo al comedor de una persona que vive en un pueblecito retirado allí en la montaña y está expuesta a esa realidad y toma conciencia de que existe y deja de importarle. Y ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea que sí que es verdad que ha habido cambios grandísimos, tremendos, pero muy rápidos. Incluso hasta el punto de que mucha gente todavía tiene miedo a salir del armario porque sigue con el software de hace 20, 25 años y se lo tiene que actualizar. ¿Te lo encuentras mucho? ¿Te encuentras a mucha gente con ese miedo a salir del armario? Sí. Gente que mantiene dobles vidas, por ejemplo. Y me refiero a si te lo encuentras también en terapia, no solo en la vida cotidiana, sino también... Sí. También. Pensaba en eso, de hecho. Afortunadamente, yo atiendo en dos sentidos. Tengo una consulta presencial aquí en Barcelona y luego por videoconferencia atiendo en lugares de lo más remotos. Puedo atender a alguien que esté en Ecuador, como a alguien que esté en Ghana, en África, o en algún lugar de la provincia de Albacete, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en residentes en Barcelona, la salida del armario, la propia aceptación, no es tanto un problema, la mayoría lo tiene muy resuelto, a no ser que provengas de un entorno hiperconservador, tipo mi familia es numeraria del Opus Dei.
salir homosexual es un poco complicado. Pero aún así son procesos que se pueden llevar a cabo y bien, finalmente bien, ¿no? Donde encuentras más dificultad en esto a lo mejor en otros lugares del mundo y sobre todo en zonas rurales, donde todavía la presión social, el estar pendiente de, el qué va a pasar, qué dirá la gente y todo eso puede suponer un problema. Trabajo más en lo que sería el recovery, la recuperación de secuelas y todo aquello, y temas que tienen que ver con sexualidad, con pareja, con cómo se vive el ocio y cosas así, que no tanto la propia aceptación y todo eso. Con el matiz de gente que tenga de 35 o 40 años hacia arriba. Es decir, es curioso, cuanto mayores, que puede decir, bueno, más maduro eres, más has trabajado esto, peor llevas la homosexualidad, porque has vivido más homofobia. Claro. La gente más joven, que ha crecido en entornos muchísimo más liberales al respecto, Operación Triunfo, la última edición, era un mariconeo constante y todo el mundo encantado de la vida, además, por cierto, ¿no? Pues gente que ha crecido en ese entorno no tiene ningún problema con su sexualidad y la vive con mucha naturalidad, la mayoría. ¿De acuerdo? Siempre hay excepciones, porque digo que también depende de la familia y todo aquello. Pero sí que es cierto que gente, sobre todo a partir de 40-45, como ha vivido en entornos tan homofóbicos, lo lleva bastante peor y tiene más homofobia interiorizada que no gente más joven. Estaba también queriendo traer algo a la memoria, ahora que hablas de todo esto. Hace unos años entrevisté a una persona cuya historia me tocó mucho. Vuelvo a los aspectos, digamos, históricos, pero no voy tan lejos, voy a los años 70. No recuerdo su nombre, yo os voy a pedir que me echéis una mano para buscarlo, pero es el presidente, o era el presidente, de la Asociación de Expresos Sociales. Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, sí. De Valencia. Sí, de Valencia, exacto. Su historia me impactó, resumiéndola mucho, era un muchacho que tenía 17 años, le confesó a su madre que era homosexual, la madre fue a hablar muy preocupada con una amiga suya monja, la monja fue a la policía se presentó a las 2 de la mañana, se lo llevaron, le dieron una paliza, lo metieron en la cárcel, lo violaron, el juez le condenó a varios años de cárcel y después de destierro del pueblo, no pudo volver. Entonces, bueno, una historia durísima y me contaba que todavía años después, en un control rutinario de la policía en la carretera o la Guardia Civil, no recuerdo, vio que se reían los policías y le dijeron, en tu ficha consta que eres maricón, en tu ficha policial. Esto ya muy entrada, muy avanzada la etapa democrática. Sí. Bueno, fue una historia que me impactó muchísimo. No han pasado tantos años. En los años 70, pues muchos de los que estaban aquí ya estaban vivos. O sea, ya esto pasa en la transición, con Franco ya muerto. Entonces son historias de este país que ponen los pelos de punta y, bueno, que no está mal también traer a la memoria, ¿no? Simplemente por comentar que no hace tanto como estábamos. Es que no solo mucha gente ha vivido eso, sino que los padres que nos han educado a nosotros crecieron en una cultura donde ser homosexual era un delito. Ojo. Entonces, cuando ese padre que ha crecido en un entorno que le está diciendo que ser homosexual es un acto delictivo, ve que su hijo es homosexual, no va a llevar bien que su hijo sea homosexual y eso va a suponer un conflicto familiar y una falta de aceptación de ese padre hacia su hijo. Entonces estamos hablando de que aunque yo no haya nacido en esos momentos, que yo sí nací en eso, yo yo nací en el 71, con lo cual hubo una serie de unos cuantos años que supuestamente yo estaba prohibido, ¿no? Pero incluso aunque no hayas nacido en esa época, sino después de la despenalización y todo aquello, los que te han educado tenían esa forma de ver la homosexualidad, con lo cual ellos también han influido en la aceptación, bueno, la no aceptación que puedas tener de tu propia homosexualidad. Te han enseñado que eso es malo. Exacto. Es trabajo de generaciones esto. Si en algún momento queréis intervenir, también lo digo para todos vosotros, no hay más que levantar la mano e interrumpir, si queréis decir alguna cosa, en el momento en que queráis. ¿Está bien? Una vez también tuve ocasión de hablar con un personaje, digamos, siniestro, llamado Aquilino Polaino. Uy, no sé si te suena ese nombre. Bastante. Bueno, Aquilino Polaino es un psiquiatra que se hizo célebre porque hace ya muchos años, en una sesión parlamentaria, no tengo muy buena memoria. No, muchos no, 2005. ¿2005? Sí, sí. No tantos. Durante no tantos.
las sesiones Sí. para debatir Sí. la ley del matrimonio homosexual que se aprobó en junio de Exactamente, 2005. Exactamente. Bueno, este hombre salió con unos cuantos exabruptos contra la homosexualidad. Básicamente venía a decir que sostenía que aquello era una enfermedad y que no se podía aprobar el matrimonio homosexual. Hay que decir que la ONU, la ONU no, perdón, Sí, sí, la OMS. la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desterró esa idea hace ya muchas décadas. No sé si muchas. ¿Cuándo la desterró? ¿En los años 1990. 1990? La Organización Mundial de la Salud fue el 17 de mayo de 1990, Pues no hace tanto. que por eso celebramos el Día contra la Homofobia el 17 de mayo. Claro. Pero en el 73 desapareció del catálogo de enfermedades mentales. Bien. Eso sí, Sí, a eso ¿de me acuerdo? refería. Para psicólogos y psiquiatras. Sí. Eso fue en el 73. Pero hasta el año 90, en la Organización Médica, no psicológica ni psiquiátrica, sino la médica, la Organización Mundial de la Salud, hasta entonces estuvo como enfermedad. Es grave porque se sostiene un prejuicio en un entorno médico, en una cultura, la de los médicos, en una cultura supuestamente científica, y se sostiene ese prejuicio décadas más allá de haber una certeza e incluso un consenso social de que las cosas no son así. ¿Ibais a decir algo? ¿Se te No sé oye? si se oye. Sí, se oye. Sí, bueno, mi pregunta venía un poco en esta línea, ¿no? Tú como profesional, me gustaría saber hasta qué punto encuentras esta visión, ¿no? Esta visión que ve la homosexualidad como algo, a lo mejor, que proviene de algún trauma, ¿no? Es decir, esta visión no normalizada de la orientación sexual, ¿no? Dentro del ámbito profesional, te pregunto. En realidad, a excepción de, y voy a entrecomillar, psiquiatras o psicólogos o terapeutas que consideren que la homosexualidad es una enfermedad o la transexualidad es una enfermedad, suelen ser personajes vinculados muy fuertemente a algún tipo de ideología o creencia religiosa. Es raro encontrarte un profesional que no esté impregnado de esa ideología o de esa religión que sostenga esto. De hecho, cualquier profesional que haya tenido unos estudios mínimamente reglados sabe perfectamente que la comunidad científica acuerda desde hace ya muchas décadas que ser homosexual o transexual, cualquier cosa que tenga que ver con la diversidad sexual y de género, no es ningún tipo de enfermedad. Lo que pasa es que a veces te encuentras con personas que intentan hacer justo lo contrario que en la ciencia. En ciencia las teorías se tienen que adaptar a los hechos. Ellos intentan adaptar los hechos a las teorías. Yo creo que Dios nos hizo hombre y mujer y por tanto se tienen que relacionar las personas de forma heterosexual y cualquier cosa que se salga de eso, como contradice mi idea básica de sostener una creencia religiosa, pues es una desviación por alguna parte. O es una enfermedad, o es un trauma, o es alguna cosa así. No. Claro, en estos casos el debate científico ya se llevó a cabo en los años, bueno, el 70 cuando se aprobó ya había muchísimo debate previo. Desde el año 54 que se publica el primer estudio al respecto hasta el año 73 que se despatologiza, eran décadas de investigación, o sea, no cabe el debate. Ese debate ya está hecho. Igual que un día se hizo el debate de si el Sol giraba alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor, eso ya se hizo. O si la Tierra es redonda, eso ya se hizo. Y hay gente todavía que dice, no, que la Tierra es plana. Pues muy bien, diga usted lo que quiera y haga vídeos de YouTube, pero eso no es. Ante eso, lo que te queda es la postura de, bueno, esta es la verdad, este es el consenso científico basado en evidencias y usted no tiene ningún tipo de forma de demostrar lo que está diciendo, porque no te puedes poner a discutir ya con ellos. Ese tipo también de planteamientos y las prácticas que conducen a que algunas personas o que pretenden que se puede dejar de ser homosexual están castigados y se tienen que denunciar. Y luego los colegios tienen que actuar para que esa persona no pueda ejercer su profesión, porque la está ejerciendo de una manera no conforme a la verdad científica en este área. En este sentido, ¿nos puedes explicar qué es una terapia de aversión y cuáles son sus efectos? Este hombre, Aquilino Polaino, se dedicaba, hacía estas cosas, según me contó en su momento, o por lo menos las defendía, así que me gustaría que explicaras brevemente en qué consiste. Esas terapias consisten básicamente en una persona que se siente incómoda con su homosexualidad porque si has crecido en un entorno homofóbico, has interiorizado que el ser homosexual es malo y que ser heterosexual es mejor y evidentemente tú quieres ir a la parte fácil,
puede dejar de ser homosexual y convertirse en heterosexual si de verdad se lo propone y realiza una serie de procesos terapéuticos que suelen ser, en la mayoría de los casos, aversivos, refuerzan estereotipos de género y promueven que la persona tenga un comportamiento estereotipado de su género. Y sobre todo penalizan el hecho de que la persona tenga atracción sexual o afectiva por alguien de su propio sexo. Son terapias aversivas, de hazte daño si sientes alguna vez deseo hacia otro hombre, e intenta hacer cosas de hombres, que esto es muy curioso, cuando te dicen haz cosas de hombres, mira fútbol, bebe cerveza, no hagas cosas de mujeres, no cocines, no te laves, Claro, pues esos son estereotipos de género, pero si ves los programas de intervención, trabajan con estereotipos de género caducadísimos además, ¿no? Y sobre todo intentan premiar la heterosexualidad, que ya de por sí está premiada. Es mucho más fácil ser heterosexual que ser homosexual. El mundo está preparado para una mayoría, cosa que también es comprensible, ¿no? La mayoría pues se autoorganiza y, bueno, pues vale, pues tú te intentas adaptar en un mundo que no está para ti, pero bien, me deja mi espacio, no hay problema. Y sobre todo lo que intentan es castigar, generar aversión al hecho de tener sentimientos homosexuales. Ninguno de estos procedimientos tiene éxito. Existe una literatura amplísima recogiendo el fracaso de este tipo de técnicas porque es imposible cambiar la orientación sexual de nadie. Y lo único que puedes conseguir es alguien que siendo homosexual, que continuando siendo homosexual, simplemente se niega ante los demás y aparenta una vida heterosexual, pero que no tiene nada que ver con lo que está sintiendo. Y hay movimientos de ex-gays, sobre todo, aquí en España lo tenemos mucho, en Estados Unidos, sobre todo la parte del cinturón evangélico, los estados del sur, sí que existen comunidades de ex-gays, gentes que gracias a Jesús han conseguido, Jesús pero Cristo, que ellos dicen, han conseguido dejar de ser homosexuales, y existen organizaciones de ex-gays, que es gente que ha dicho, no, yo por mucho que lo intenté, nunca pude dejar de ser homosexual, y soy tan maricón como al principio, que tal que yo. Lógico, sí, sí. Es interesantísimo de seguirlo, porque es como muy telenovela. Esto último, la asociación de damnificados, claro, qué daño, qué agresión. Luego, esta es otra también, porque hay secuelas en ya no solo la propia aceptación de tu sexualidad, sino cómo vives tu sexualidad. Te hablabas de problemas con la sexualidad. Imagínate a alguien que se la ha estado reprimiendo durante 30 o 35 años. Hacer una felación, como te han pasado la vida diciendo que eso es absolutamente asqueroso y denigrante, a ver cómo te metes una polla en la boca. Sin acordarte del cura, no puedes. O sea, sin acordarte del cura. Es que es así. Y oye, estás con el hombre con el que quieres estar y les hace una relación, que es fantástica. Pero ha dejado huellas profundas en cómo tú vives tu sexualidad. Uno se pregunta quizás por el estereotipo, hasta qué punto las personas más guerreras en la negación, en el castigo hacia la homosexualidad, parten de una homosexualidad no reconocida. Sé que es un tópico, pero ¿qué nos puedes decir algo sobre esto? Hay un cardenal. Hay un cardenal. Que habla mucho y parece Sarita Montiel en sus primeras películas. Claro, cosas que claro, caen tú por su propio peso. lo ves dando esas homilías, hablando del pecado y los hombres que van a sitios de hombres, y tú dices, Mari, tú te sabes muy bien Claro. Y es así, que tú has estado. Sí, sí. Sí que es verdad que el problema es que son personas que luchan contra su propia sexualidad, contra su propia afectividad, y en ese infierno suyo de autonegación y de miedo, porque pueden estar convencidos realmente de que están cometiendo un pecado, pues en esa confusión suya arrastran a personas que con toda la inocencia del mundo confían en ellos y los hacen sufrir mucho, a ellos, a sus familias, a sus amigos, y eso es terrible, que alguien no se pare a decir, bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí realmente y por qué soy tan beligerante? Igual es que, bueno, tengo que hacer la paz conmigo mismo y después, pues ya veré, ¿no? Pero ciertamente hay mucha gente sufriendo por culpa de gente muy homófoba. Y había algún que otro estudio muy curioso de estos que te ponían, o sea, que te ponen los electrodos en la picha y... sí, entonces te ponen varias imágenes y cuando aparece excitación sexual, claro, pues como aumenta la circulación sanguínea con la erección, pues eso se detecta, ¿no?
Y había algún estudio que relacionaba el hecho de ser más homófobo con tener precisamente atracción homoerótica, ¿no? Pero bueno, son de esos estudios que se hacen, que resultan curiosos, que no sé muy bien si se han vuelto a replicar y todo aquello, pero algo había. Y sí que es verdad que mucha gente, eso ya la homofobia interiorizada, que precisamente tiene un discurso especialmente beligerante, probablemente porque ellos necesitan autoconvencerse para poder seguir manteniendo esa doble vida que están llevando. Sí, Toni. Quería hacerte, la promiscuidad dentro de la comunidad homosexual tiene que ver con la represión, con todo esto que estamos hablando. O sea, que damos por hecha la promiscuidad. ¿No? Ya buscamos la causa, pero la damos por hecha. No, por lo menos yo es lo que veo en la consulta cuando me hablan. La sensación que tengo yo es que tienen que ver con la represión, pero por eso te lo quería... Estamos en una ciudad donde hay mucha facilidad para tener relaciones sexuales. Es decir, nosotros tenemos el mismo deseo sexual que cualquier otro hombre. Desconozco, aunque me imagino cuál es, quiero decir, desconozco si es por una razón biológica o cultural, es decir, puede que tengamos testosterona, pero también se nos ha enseñado a buscar la sexualidad a los varones en general, una cultura que ha promovido que nosotros tengamos relaciones sexuales, con lo cual al final pues, los hombres en nuestra cultura somos calentitos. La diferencia es que un hombre gay tiene muy fácil encontrar parejas sexuales, porque puedes ir a un bar y los 100 tíos que están allí tomándose algo se acostarían contigo esa misma noche. Con decirle, hola, tengo una bañera con hidromasaje, ya voy contigo. Y sin bañera también voy. Que yo sé, porque me lo cuentan mis amigos heterosexuales, que a muchos heterosexuales les encantaría entrar a una discoteca y que hubieran 100 chicas que dijeran, hola, y la chica dijera, vamos a la cama. ¿Verdad? Bueno. Eso sería fantástico. Entonces, lo que hay realmente es más acceso, y además estamos en un entorno donde es muy fácil. Si tú preguntas a un gay de pueblo, te dice que ojalá follara a él lo que se cree que se supone que follamos los maricones. Porque hace meses que no prueba nada caliente. Y esto es así. Es decir, sí que es verdad que existe un estereotipo acerca de la promiscuidad de los hombres homosexuales. Tiene que ver mucho con vivir en zonas urbanas grandes donde además hay un barrio gay, donde te encuentras otros hombres gays que tienen tanta facilidad como tú para irse a la cama ahora mismo con cualquier hombre porque estás caliente y te quitas el sofocón rápido, ¿no? Cuando se hacen las encuestas, tú vas a buscar homosexuales para preguntarles dónde sabes que están y es pues en el barrio gay, en el local gay y todo aquello. El pobre homosexual, digo pobre porque está perdido en un pueblecito de La Mancha, que el hombre va a echar un kiki y se tiene que ir a Madrid en el tren, pues a este no le preguntan y no te dice yo follo una vez cada 3 meses y me baja la media, ¿no? De esto de tal, ¿no? Pero tu percepción es cierta porque estás en un Barcelona y aquí eso es lo que ocurre. Si mirásemos realmente lo que es homosexual, promiscuidad, no, es homosexual, urbano, ahí sí, ¿no? Y tiene que ver mucho, te puedes encontrar con problemas con la represión y por fin te quitas la faja de la homofobia y dices, pues todo lo que me he follado en mi vida ahora me lo voy a comer. Claro, tú estás con 15 años, pero tu amigo heterosexual que se está comiendo los morros con la chica y tú muriéndote de ganas y no puedes porque es que te da miedo solo que se sepa que eres homosexual. Imagínate. Pero además, una de las características que tiene el estrés postraumático es que provoca niveles muy altos de ansiedad. Y el sexo es una herramienta maravillosa para gestionar el estrés. Entonces, mucha gente con niveles muy altos de ansiedad utiliza el sexo para quitarse esa ansiedad. Ya después de un polvete te quedas muy a gusto, ¿no? Pero es que como tienes una ansiedad de fondo muy alta a causa de este estrés postraumático, el polvete lo necesitas hoy y mañana y pasado y el otro, y encima tienes aplicaciones como Grindr y todo aquello que enseguida con el teléfono móvil ya encuentras con quién follar en 50 metros, pues es muy fácil estar todo el día enganchado. Y terminas encontrando personas que te dicen, soy adicto al sexo, y en realidad lo que tienen es un problema muy grande de ansiedad que intentan gestionar con el sexo. Pero insisto, aquí en un Barcelona que es fácil. El mariquita de Albacete se quita la ansiedad con tila porque no hay con qué. Oye, está interesante el tema. Yo quería saber si, ya que estamos, el hecho de que yo vaya a la discoteca y no haya 100 chicas dispuestas a acostarse conmigo, ¿es un tema de represión sexual femenina o es que yo estoy muy ansioso? Que puede ser, ¿eh?
Hombre, yo creo que está bueno como para que haya más de 4 que digan se quieren acostar con él. Las chicas han dicho que Caramba, sí. que ¿vale? me voy a azorar. Gracias. Tú haces lo que quieras, pero yo creo que estamos en una cultura donde precisamente pues, el elemento patriarcal del control sobre la sexualidad de la mujer ha jugado también en contra de los hombres heterosexuales, porque ha hecho que para que ellos puedan disfrutar de la sexualidad con una compañera, esa compañera tenga tantas trabas que no sea fácil encontrar una compañera con la que poder encontrar un momento de sexo placentero sin necesidad de pasar por todo un protocolo y asegurar un proyecto conjunto y cosas así. Es decir, al final el machismo, el control sobre la sexualidad de la mujer, pues también ha fastidiado que vosotros podáis tener relaciones sexuales placenteras libres, lúdicas, con compañeras que estén dispuestas a pasarlo bien con vosotros simplemente porque les habéis parecido atractivos, divertidos y me lo voy a pasar contigo bien esta noche y ya está. He hecho la pregunta medio en coña, pero la verdad es que tiene un trasfondo muy interesante y sobre todo tal como lo estás enfocando. Por supuesto que sí, es un tema del que podemos hablar otro día más extensamente también. Te hago una pregunta más. ¿Qué es la homofobia interiorizada? Mira, voy a hacer una analogía. Google se volvió homófobo. He publicado un estudio muy gracioso de que Google se había vuelto homófobo. Me explico. Desarrollaron una aplicación que consistía en analizar los textos que estaban disponibles en Internet y encontrar la probabilidad de hallar juntas, de encontrar relacionadas determinadas palabras. Por ejemplo, perro era fácil encontrarlo asociado a palabras como leal, como pelo, o collar, paseo, ¿de acuerdo? Gato era más fácil encontrártelo asociado a palabras como independiente o arisco, ¿no? Entonces dice, hombre, según Google, los gatos son ariscos e independientes, como gatófobo, ¿no? ¿Con qué palabras era más fácil encontrarte asociada a la palabra homosexual? Pues con promiscuo, con inestable, con deprimido, y era menos probable encontrarte asociadas a palabras como familia, como paternidad y cuestiones así. ¿Qué ocurre? En nuestra cultura, la mayoría de las veces aparece representada la homosexualidad asociada a un contexto muy concreto, que tiene que ver con la fiesta, el folleteo, el rechazo, las agresiones. Eso, a nivel cognitivo, tú también lo incorporas a medida que vas creciendo. Tú incorporas la información que pertenece a tu cultura. Y si tu cultura es homófoba, tú vas a interiorizar la homofobia. Cuando eres heterosexual, bueno, pues a lo mejor si eres un hombre más o menos consciente o una mujer más o menos consciente, pues no te gusta tener prejuicios o conoces a algún homosexual que te hace replantearte lo que habías pensado hasta entonces y tal, ¿no? Pero si no, normalmente tampoco nos cuestionamos todos nuestros prejuicios y todos tenemos prejuicios, ¿de acuerdo? En el sentido de una idea preformada de un colectivo a partir de lo que mi cultura dice de ese colectivo. Cuando un homosexual crece en una cultura homofóbica, también interioriza esos mensajes. Y esas ideas acerca de que la homosexualidad está asociada a promiscuidad, desengaños, infidelidades, superficialidad, etcétera, etcétera, también lo incorpora. ¿Cómo va a vivir sus relaciones un hombre que en el fondo cree que los demás homosexuales, él no, pero los demás homosexuales son promiscuos, inestables y no se puede confiar en ellos? Pues va a vivirlas con muchísima dificultad. Eso es la homofobia interiorizada. Cuando un homosexual ha interiorizado también, como es normal, porque ha participado en su educación, ha participado de sus mensajes, ha interiorizado mensajes homofóbicos. El problema es que al homosexual le juega en contra. A quien no es homosexual, pues a lo mejor algún día se tiene que cuestionar sus prejuicios, pero no le va en contra de sus relaciones ni le hace desconfiar de las chicas, en el caso de un hombre heterosexual, ¿no? A un homosexual le afecta profundamente en cómo se relaciona con los demás. Eso sería la homofobia interiorizada. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta más para terminar, no para terminar, sino para dar paso a un debate, comentarios que queráis hacer. Y tiene que ver con un estereotipo que tengo yo sobre los homosexuales. Y yo tengo el estereotipo de que un homosexual tiene que ser un activista social. Y creo que es así un poco en las sociedades de los años 60. Y tengo el tipo también de que a veces, ahora se oye un poco de... ya está.
Tengo el estereotipo también de que a veces, con los cambios sociales de las últimas décadas, algunos homosexuales se aburguesan mucho y dejan de ser ese activista social que yo desearía que todos fueran. En realidad, que todos fuésemos, homosexuales, heterosexuales y quien sea. ¿Qué opinas tú de esto? Es complicado que una comunidad entera pase décadas en situación de crisis. Al final, por una cuestión de supervivencia psicológica, solo por no pasarte la vida entera de crisis en crisis, te apaciguas. Y es comprensible, es un fenómeno humano, tampoco le podemos exigir a todo el mundo que siempre, ¿no? A veces me preguntan, ¿un hombre gay o una persona LGTB tendría que conocer la historia de esta comunidad? Digo, hombre, si me lo preguntas a mí, que soy una mariculta, pues sí, te voy a decir que sí, ¿no? Pero claro, todos los negros tienen que conocer la historia negra, todas las mujeres tienen que conocer la historia de la liberación de la mujer. Bueno, pues a lo mejor no tenemos que estar exigiéndole a un colectivo que haga algo más que otros colectivos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se ha producido no sé si aburguesamiento o una relajación, sobre todo a partir del año 2005 con la aprobación del matrimonio homosexual, y eso se ha visto reflejado incluso en el descenso del movimiento asociativo. Y es verdad que la comunidad como comunidad está muy desmovilizada. Si hay, no hay, yo creo que al final todos tenemos nuestras filosofías, ¿no? Si tú te sientes muy identificado con esa comunidad o esa etiqueta, entiendes que para ti es vital pronunciarte, hacer algo por la comunidad y tal. Pero claro, igual hay personas que tienen otras vidas y otros problemas y otras circunstancias, y a lo mejor ellos tienen otras prioridades y más que lo social, pues se interesan en su entorno inmediato, que es lo que tiene que solucionar, ¿no? Hay una cuestión también muy importante. Es más fácil encontrarte en contra del estereotipo del marica rico y todo aquello. Es más fácil encontrar en la comunidad LGTB fracaso escolar y problemas económicos, porque precisamente debido al fracaso escolar, es muy sencillo, bullying homofóbico, fracaso escolar, titulaciones que no capacitan para trabajos bien remunerados, problemas laborales y económicos, inestabilidad. Si encima tu vida ya está jodida porque es inestable, te vas a poner encima a luchar por derechos colectivos y tal, no es tan sencillo. Entonces, cuando la situación se apacigua un poco, la gente empieza a priorizar otras áreas de su vida. Y es comprensible. Yo lo entiendo. Que me encantaría que hubiera más movilización también. Pero si empatizo, digo, bueno, quizá en su situación yo haría algo parecido. Claro que sí. Bueno, yo creo que por mi parte, Mario, adelante. Hola. Yo quería comentar esto que habías comentado tú en un momento de la fantasía y realidad que hay fuera de Barcelona, que Barcelona es el paraíso homosexual. Si esto ha hecho posible que la marca gay se haya podido enraizar tan poderosamente en todo lo que es la parte económica de Barcelona, ¿no? Si el hecho de que Barcelona sea considerada como una especie de paraíso gay, es lo que ha posibilitado que la parte comercial, o sea, el euro rosa, entiendo, ¿no?, sea tan potente en Barcelona. Fíjate que no tengo tan claro que sea tan potente en Barcelona, ¿eh? Que no tengo tan claro que la parte, el euro rosa o la parte económica en Barcelona sea tan potente. Por lo que conozco, que los conozco, ¿no? Hay un par de salas de empresas que mueven bastante capital, hoteles, discotecas y esto, pero el resto, lo que forma la patronal aquí en Barcelona, son pequeños comercios. Tiendecitas, librerías, ropa, algunos bares, cafeterías, pues son empresitas pequeñas, quitando 2, 3, ¿no? Madrid puede ser más fuerte, fíjate lo que te digo. Madrid con la ubicación del barrio, la cantidad de negocios que hay allí puede ser más fuerte. Yo sí te diría. Barcelona, en realidad, me acuerdo hace mucho tiempo, fuimos a una charla sobre drogas. A mí, yo, todos los vicios, yo, el maricón, la droga, esto, lo que sea divertido, yo me interesa. Y entonces contaban que en Barcelona ocurrió algo muy curioso, es que en la Primera Guerra Mundial, toda la jet europea se viene a Barcelona porque es una ciudad que quedaba cerca de Europa y era portuaria. Y se vinieron con sus bailes
y con su coca y con toda su historia. Entonces, había imágenes de los años, pues eso, de los años 20 y tal, después de que ya se quedaron, ¿no? Y unas fiestas que había una que había una bandeja así de oro con una montaña de cocaína y parecía 1 kilo de harina. Dice, ¿pero esto qué es? Espectacular, ¿no? Porque incluso había, me lo contaba un amigo, el tango de la cocaína. En aquella época, de hecho se ponía en el jarabe, porque los niños se revitalizan mucho, se pone muy en el jarabe. Si tenéis la oportunidad de mirar la historia, es maravilloso. En los años 20 te lo daban en el jarabe porque el niño como que se energetizaba y dice, coño, el niño está... Ya te digo. Luego cayeron en que eso era perjudicial, ¿no? Total, a donde quiero llegar es que Barcelona desde entonces es un lugar donde es muy fácil vivir la sexualidad de forma bastante liberada. A mí me encanta, claro, venía la Sexta Flota, el Raval, Barrio Chino, potentísimo, Paralel con todos los espectáculos eróticos y la revista, todo aquello. Barcelona, toda ella, ha sido un barrio gay, un lugar de libertad sexual para todos los sexos y todas las identidades y orientaciones. Y ha habido mucho negocio en torno a lo que es el negocio de espectáculo y cosas relacionadas con la sexualidad y el disfrute. Pero, de verdad, yo estoy bastante convencido que todos los lugares del mundo tienen más... Se oye un poco raro. Tiene más tiro en el euro rosa que aquí. Sí. O sea, llevo muchos años aquí en Barcelona viviendo y he ido viendo cómo evolucionaba a nivel económico todo el movimiento gay con toda la postura, y para mí era un espacio muy potente. No sabía esto de Madrid, pensaba que era mucho más aquí. No. Y por la necesidad que encuentras también cuando vas a cualquier parte del planeta, que todo el mundo quiere venir a Barcelona, ¿no? O sea, como es que claro, está muy bien vendida, ¿no? Es una ciudad bonita, es marítima también, buen clima, por tanto, muy liberal en todo. A mí me hace mucha gracia las señoras de Barcelona, señoras mayores, que dicen, ay, nen, si yo ya he visto de tot. Como diciendo, ¿qué me vas a contar a mí tú de dos tías que se follan? Venga, hombre, ya. Y con un caballo si hace falta. Es decir, que esa sensación que te transmiten, ¿no? De naturalidad, pero ¿de qué te vas a asustar si ya hemos visto aquí de todo, ¿no? Me gusta muchísimo, porque yo no me meto en la vida de nadie porque yo he visto ya de todo y es genial, ¿no? Tenemos esa suerte, sí. Sí. Y tal como está el mundo, hay que preservarla. De hecho, aquí en los años 70, 60, en torno al Paralel, por ejemplo, yo me acuerdo de una experiencia muy bonita en el año 2010, 11. Hicimos una pequeña exposición sobre la historia del movimiento LGTB y había una fotografía de la primera manifestación de gays, lesbianas y transexuales aquí en Barcelona, que fue la primera de todo el territorio español, y me contaban que además aquello fue la rehostia, porque salió hasta en los telediarios de Estados Unidos, gracias a España, que acaba de salir de una dictadura católica, una manifestación de maricones y tal. O sea, perdón, ¿qué ha pasado allí, no? Y había una señora, está mirando la fotografía, y dice, ¡ah! ¡Esta soy yo! Y claro, yo, ¡ah! Un trozo de historia viva, espera, ¡ay, no me digas tal! Que empecé a hablar con ella, ¿no? Y entonces me contó, ella era una mujer trans, y me contó pues qué hacía allí, que era que no sé cuántos, tal y cual, y empezó a hablar de la historia de lo que había sido la vida de las personas LGTB en los años 60, 70 y todo aquello, ¿no? El movimiento que había en torno a las Ramblas, el movimiento que había en la zona del Paralel, todo el tema de los espectáculos eróticos, de variedades, no solo eróticos también, sino de revistas, todo aquello. Y cómo la gente en Barcelona venía, porque aquí como mínimo podía hacer una cierta vida siendo respetada, al contrario que le ocurría en ciudades natales, ¿no? Y ocurrió, a raíz de esto, el testimonio de Antonio es que era así, la ley decía esto, era un delito, no que tuviera relaciones homosexuales, ser homosexual, solo por serlo, aunque estuvieras en tu casa recluido, era un delito y te tenían que detener. Había 2 cárceles, una en Huelva y una en Badajoz, una para los activos y otra para los pasivos. Esto era muy gracioso también. ¿Conocéis el argot? Activo es el que la mete, pasivo es el que recibe. Entonces, te preguntaban, que también es gracioso, ¿tú qué eres, activo o pasivo? Te decía,
Yo, activo. Claro. E ibas a la de los activos y te hinchaba. Claro, pero bueno. Claro, porque digo, lo hemos hablado muchas veces, pero hay que preguntarlo, ¿te hacían una prueba o cómo era? Porque si es lo que tú digas, claro, tú puedes mentir a tu conveniencia. Pero está hasta ese punto de obsesión de dividir por si era activo o pasivo. Fíjate, y una prisión para cada uno. Cumplías la pena, quedaban antecedentes penales, estabas desterrado, no podías volver a tu casa y claro, si tienes antecedentes penales, ya no te contratan en ningún sitio. Y si no puedes vivir en tu pueblo, tu familia no te puede apoyar, ¿de qué coño vives? Claro, no te queda más alternativa, prostituirte o dedicarte al espectáculo. Que, bueno, los del espectáculo eran gente de mal vivir y ya se sabía, ¿no? Y se permitía, y en ciudades donde había, pues, ese circuito de locales, pues teatros, salas de fiestas, tablaos, pues la gente podía venir y buscar trabajo de lo que fuera en un sitio que no te hacían demasiadas preguntas y tal. Y Barcelona era precisamente ese sitio, porque además aquí continuamente venía la Sexta Flota, continuamente venían europeos, era un sitio de muchísimo tránsito y bueno, pues la gente podía más o menos hacer una vida. Y por la calle finalmente, pues veías de todo. Bueno, qué país. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? Te vamos a pasar un micrófono allá. ¿Se oye? Hola. Sí. Hola. Sí. Hola, Gabriel. Hola. Bueno, Es el culpable, que soy yo aquí, ¿eh? Oh, no, Gabriel, a ver si vienes un día. Solo. Yo quisiera hacerte una pregunta y también proponer un poco abrir este tema, ¿no? También por el tema de interés. Aquí, en principio, muchos estamos interesados en el tema terapéutico y a mí me gustaría si puedes darnos como 2, 3, 4 tips, 4 ideas básicas para trabajar todo el tema de que podemos encontrarnos de emoción interiorizada o conflictos que tienen que ver con la sexualidad, con la identificación, desde nuestro ámbito terapéutico y desde nuestra intervención corporal, sobre todo, ¿no? Si nos puedes dar un poquito de, o por lo menos la casilla de salida. Ya entraremos en... Tengo un libro maravilloso de 567 páginas. Disponible en bibliotecas. No estoy haciendo ventas. Se puede consultar en la biblioteca. Y lo segundo, es una reflexión precisamente con esto que hablabas, ¿no? Que estamos en España, pero no nos olvidemos, por ejemplo, hoy en día Chechenia hay un tema tremendo, o sea, se está secuestrando a la gente y desaparece. Y es hoy y ahora, ¿no? De algún modo, que el que no ocurra a 100 kilómetros nuestro no significa que no esté bueno, simplemente por ponerlo sobre la mesa. Sí. Si puede darnos esta... Existen muchos países donde todavía, y Chechenia nos queda lejos, pero Mauritania, que está mucho más cerca, y faenamos allí, te condenan a muerte si eres homosexual. Toda África, en realidad. Que luego allí también la gente vive y hay mariconeo y todo esto, ¿no? Pero es mucho más complicado, evidentemente, ¿no? Países islámicos radicales te puedes encontrar con situaciones muy conflictivas por el hecho de ser homosexual. Países del este te puedes encontrar con situaciones muy complicadas por el hecho de ser homosexual. Es curioso, ¿no? Pues aquí tenemos esa idea de que la derecha es homófoba, la izquierda es homofriendly. Países que han vivido dictaduras comunistas son de los más homófobos que tenemos en Europa, porque el comunismo era especialmente, consideraba que era un vicio de la burguesía, y que había que exterminar, por tanto, a todos estos viciosos. Y está ahí, tenemos que seguir trabajando y dando apoyo y ofreciendo herramientas y lo que tengamos que hacer. En cuanto al cómo, yo sobre todo lo que planteo es conocer bien qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con una persona LGTB, cuáles son la mayoría de problemáticas que se encuentran y tener... Luego cada terapeuta tiene sus herramientas. Hay quien trabaja a lo mejor más desde una perspectiva cognitivo-conductual, gente que trabaja más desde una disciplina psicoanalítica, gente que trabaja más a lo mejor, como planteáis aquí, desde la corporalidad, la conexión con uno mismo, todo aquello. Pero más allá del cómo lo haces al final, que el efecto del terapeuta es importantísimo siempre, saber que esa persona posiblemente tenga problemas graves de autoestima porque le han enseñado a odiarse, que va a tener problemas graves de asertividad porque le han enseñado a no ser asertivo, a que cuanto más calles mejor para ti, cuanto más aceptes lo que los demás te impongan, mejor porque vas a evitarte conflictos, que sepa que seguro que va a tener problemas de ansiedad y sus derivados, catastrofización, lo que decíamos anteriormente del problema con la
la gestión de la SIDA con el sexo, que va a tener problemas incluso de bloqueos muy serios causados por una sobrecarga emocional, y que después cada uno con las herramientas que conozca bien y que sepa hacer funcionar, pues se lo plantea a la persona: yo veo que esto es lo que ocurre, es normal, no te preocupes, es por estas razones, vamos a trabajarlo de esta forma y tal. Y adelante. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas ganas de volver a escucharte de nuevo y ha sido un placer oírte. Muchas gracias. Mi pregunta es, porque me ha venido ahora a la memoria una vivencia con un amigo y me gustaría saber tu opinión, ¿vale? Yo tenía un amigo, ahora ya es más bien conocido, que bueno, pues hasta los 22 años que él vivía conmigo en Asturias, él tuvo relaciones con chicas y era bueno, un amigo bastante cercano, que hablamos más bien de todo, teníamos confianza a la hora de hablar de sentimientos y demás. Y él cuando fue a vivir a Madrid, pues como tú dices, ¿no? De repente descubrió Chueca. Pasó por casualidad. Pasó por casualidad, descubrió Chueca. Y bueno, pues surgió la comidilla entre una amiga que teníamos que vivir allí y de repente dijo, oye, que Jaime le hemos visto besarse con un tío apasionadamente hace 2 días en un sitio de Chueca. Y nosotros no dábamos crédito porque aparte era el típico ligón en nuestra pandilla, ¿no? Entonces, curiosamente luego, después de esta época que estuvo un poco desaparecido entre nuestro grupillo, volvió a aparecer de nuevo, ya un poco más abriéndose y bueno, trajo a su amigo. Y bueno, nos estuvimos hablando, claro, lo típico, oye, cuéntanos cómo fue la experiencia, qué pasó, ta, ta, ta. Y él, bueno, él nos contó que su conclusión era que a él le gustaban las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que se había Menos mal, enamorado le gustan las de un farolas, le hemos chico. jodido, ¿eh? Y que se había pues, enamorado de un chico, pero que él ahora pues le gustaban las personas y estaba, vamos, enamoradísimo de este chico. Que pues sexualmente lo atraía mucho, también era muy atractivo para nosotras las mujeres, era un tipo muy atractivo y muy guapo. Y luego, bueno, fuimos perdiendo el contacto, pero sé que a día de hoy sigue con este chico, con esta pareja, con Luis. Entonces, mi planteamiento es, ¿a partir de qué edad o qué te hace descubrimiento o qué oscuridad, entre comillas, hay antes de que tú descubras algo que te haga de repente besarte en una situación determinada con un chico en un barrio gay o con una chica en un barrio gay? Que tropiezas y caes encima. Sí, sí, buena respuesta. A mí me encantó una vez, yo me reía un montón, me partía. Una entrevista a Lola Flores que decía, aquí no se ha dado un pipazo con una compañera. Cosas que pasan y todo lo demás. Pero así con estas palabras. Desconozco, claro, esto sería cuestión de preguntarle a Jaime cuál ha sido su trayectoria. ¿Qué te puedes encontrar en estas situaciones? Que es un caso bastante prototípico, ¿eh? Uno, que a lo mejor resulta que... Ah, sí. Bueno, has comentado un poco, ¿no?, de que de pequeños algunos pues ya tienen ese sentimiento pero lo tapan. Yo no llego hasta ese límite de conocerle tanto, pero yo creo que en ningún momento, siendo ese grupo de amigos íntimos, detectamos este tipo de tendencia. De hecho, él era como el típico tío, soy Superman, que quiero hacerme un tatuaje de Superman, super machote. Y de hecho, a día de hoy tú le ves y no tiene ningún tipo de apariencia ni de conducta que puedas deducir homosexualidad. Claro, es que ese es un estereotipo, que la homosexualidad se puede deducir a partir de la conducta de alguien. Sí. Nos resulta muy fácil identificar homosexuales con pluma, Eso ¿vale? quiero decir. Pero ser homosexual no significa inmediatamente tener pluma. Te encuentras un montón de hombres que no tienen nada de pluma y que son tan homosexuales como cualquier otro. Iba a hacer una broma, pero... Otra Aquí- más. Aquí se permite todo. Por favor, hazla. No, iba a decir, luego es una... Entre nosotros decimos lo de la rusa agradecida, ¿no? Porque en ruso gracias se dice pasiva, es pasiva. Pero vaya, ya.
Es decir, el hecho de que tú no tengas pluma ninguna no significa nada acerca de tu homosexualidad, tu orientación sexoafectiva. Igual que encuentras mujeres lesbianas que son hiperfemeninas y que se sienten total y absolutamente atraídas afectiva y sexualmente por otras mujeres y son más lesbianas, tan lesbianas como la que más, la que lleva el camión. Quiero decir eso. El estereotipo sobre el género, a pesar de que para un grupo concreto de personas homosexuales sí que puede ser bastante identificativo y en muchos casos es también algo muy identitario, de, oye, pues soy gay, soy lesbiana, tengo mi pluma y esta es, ¿no? Y no me la voy a esconder porque ya bastante me harté de escondérmela. Entonces, te puedes encontrar con un montón de personas que, yo me acuerdo, padres que llegan a consulta y dicen, es que nunca a mi hijo le noté ningún comportamiento afeminado. Digo, claro, es que no hace falta ser afeminado para ser homosexual. Y ya, no hagamos ese paralelismo, ¿no? En cuanto a los afectos, más allá de que tenga o no tenga la pluma, te puedes encontrar o bien que el muchacho es bisexual y en este caso ha conocido un chico del que se ha enamorado y quizás si esta relación se termina, mañana encuentre una chica de la que también se enamore. No lo sabemos. No tengo ni idea. Te pongo primera hipótesis. No tengo ni idea. Sí, comento que él decía que lo que te comenté, que se enamoraba de personas. Entonces, en ese momento, claro, Luis, que era, bueno, sigue siendo, creo, su pareja, pues se descuadrase un poco como, sí, y tal, ahora no te gusta ninguna chica, de hecho, ni siquiera tocarías a una chica. Entonces, no sé hasta, o sea, el plano de la bisexualidad, en ese momento de que tú eres bisexual y tienes relaciones que puedes tener con un chico o una chica en ese momento. ¿O pero qué? a ver, no, ¿eh? No, ya. Pero... No, porque ser bisexual no significa que tengas que llevar paralelamente una relación con un chico o con una chica. Te estás enamorado de una persona y no necesitas ni echas de menos ni relaciones con personas del otro sexo. Hoy estoy enamorado de esta persona, de este hombre o esta mujer, y no quiero estar con nadie más, solo con él o ella. Pero que yo sea bisexual no significa que a la vez tenga que estar con dos personas de diferentes sexos. Para nada, ¿eh? Sí, claro, no, me refiero a que él podría estar con un hombre o con una mujer, pero que lo que nos dio a insinuar Luis es que le daban asco las mujeres en ese momento, ¿sabes? Que él no estaría, que en ese momento sería como su etapa homosexual con hombres y... Nos estamos metiendo demasiado en la intimidad de un amigo tuyo. Ya has conocido. A mí personalmente me resulta un poco violento llegar a ese nivel de detalle. Y yo preferiría, porque claro, esto luego va a YouTube y como se entere, seguramente una llamadita tendrás diciendo, mira, guapa. Sí, la verdad. O sea, yo prefiero, si no te importa, hablar de casos hipotéticos y no meternos tanto. Hipotético, Vamos a- ¿Vale? perdón. Vamos a pasar a otra pregunta. Sí, Entonces, ¿vale? sí, no, pero quiero decirte, te puedes encontrar con personas que tarden, porque una de las cosas que provoca la ansiedad precisamente es bloqueo emocional. Eso es algo que aquí vosotros trabajáis muchísimo. Si yo tengo bloqueo emocional, yo no puedo conectar con mis sentimientos. Si no conecto con mis sentimientos, yo no conecto con quién de verdad me atrae afectiva o sexualmente. Con lo cual, hasta que no pase cierto tiempo que mi inteligencia emocional me permita conectar con mis emociones, me pega un flash de Dios, este es hombre de mi vida, me lo acabo de encontrar en un bar, pues a lo mejor no se produce el clic que hace que yo conecte con mis emociones, ¿vale? Esto también ocurre, insisto, pero esto es la vida personal de este amigo tuyo y... Muy bien. Nada. Pasamos... Aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Yendo un poco al origen de el por qué alguien es homosexual. Es decir, ¿es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión genética? ¿Es una mezcla? ¿O hacerse esta pregunta es incorrecto porque partes de un parámetro de que buscar una causa respecto a algo ya es un a priorismo incorrecto? Yo considero que el ser humano se hace preguntas y eso está bien. Y estamos donde estamos porque nos preguntamos cosas. Yo creo que la duda, de entrada, al preguntarse los porqués y todo aquello, forma parte de nuestra naturaleza y tenemos que entenderlo. Hay preguntas que están muy bien hechas y no ofenden a nadie. Y esa pregunta se la ha hecho muchísima gente. ¿Qué sabemos hasta el momento? Lo primero que sabemos de la homosexualidad
es que no puede ser una conducta aprendida porque contraviene las principales leyes del aprendizaje. Primera, la del refuerzo. Aquella conducta que recibe un premio, un reforzamiento positivo, se instaura. La que recibe un reforzamiento negativo, se extingue. La homosexualidad no ha recibido reforzamiento positivo nunca. Siempre ha recibido reforzamientos negativos. Es justo lo que hemos estado hablando aquí ahora. Sin embargo, por más que se castigase la homosexualidad, nadie dejaba de ser homosexual. Si fuera aprendida, se podría revertir, se podría aprender lo contrario, es lo que hacemos en terapia, ¿verdad? Ya hemos hablado de que todos los intentos de dejar de ser homosexual han fracasado. Nadie puede dejar de ser homosexual. Y tercero, la ley del modelado. Necesitas un modelo. Nosotros ahora tenemos un montón de referentes homosexuales. Hace una generación o dos no había un solo referente del que tú puedas decir he aprendido a ser homosexual de esta persona. Y en las familias homoparentales, el 95% de los hijos son heterosexuales, porque el 95% de la población es heterosexual. Ni con el modelo en casa aprendes a ser homosexual. Eres más tolerante, muy abierto a la diversidad, y los estereotipos de género te lo pasas por el forro de lo que tú quieras, pero no te haces homosexual. Entonces dices, bueno, evidentemente, si no cumple ninguna de las leyes de las conductas aprendidas, no puede ser una conducta aprendida. Tiene que ser innata. ¿Dónde está? En los genes, en procesos hormonales, en áreas del cerebro. Lo que se sabe hasta ahora es que hay diferentes mecanismos que pueden conducir a que una persona sea homosexual. No una única causa, sino todo un repertorio de diferentes genes, diferentes niveles hormonales que pueden conducir a que una persona sienta preferencia afectiva y sexual por personas de su mismo sexo. Y que esos genes se pueden manifestar o no, dependiendo de mecanismos epigenéticos, o incluso hay un fenómeno muy curioso que es el orden de nacimiento. Familias donde hay muchos varones, el más pequeño tiene muchas más probabilidades de ser gay porque en el útero se va desarrollando un antígeno al cromosoma Y que hace que se tienda a feminizar el feto que se está gestando. Eso es un estudio, está muy estudiado. Puedes mirar lo de efecto del hermano menor, gay, todo aquello. Y es muy fácil encontrarte con hijos en familias numerosas. Que todos los anteriores han sido varones. Si las anteriores han sido chicas, no se da tanto el efecto. Con lo cual dice, existe multiplicidad de causas. No sabemos bien cuál o cuáles. Ahí la ciencia continúa investigando y está bien. Pero no puede ser una conducta cultural, porque además te digo otra cosa. ¿Qué cultura le transmite a un pingüino ser homosexual? Hay parejas de pingüinos estables que pasan su ciclo vital juntos, que crían polluelos huérfanos, que los hay, o parejas de cachalotes, o parejas de cisnes negros, parejas de gaviotas. Claro, ahí no hay un elemento cultural, es puramente biológico, ¿no? Entonces, estamos ahí. Deducimos que tiene que ser algo innato, por todo esto que hemos comentado, y aparte que si hablas con cualquier homosexual te dice, yo no lo decidí, lo asumí, tuve que aceptarlo, pero esto era así y yo era así. Y luego hay elementos de cómo lo visibilizas, cómo lo vives, qué clase de personalidad. Pero eso es un tema ya de personalidad. Y ahí, evidentemente, hay elementos biográficos, culturales, etcétera, como en cualquier otro elemento de tu personalidad. Pero la base, es decir, partimos de algo que la persona no ha decidido, que se nace, que se asume y que según el contexto en el que hayas crecido, lo llevarás mejor o peor. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por allá? Hola. Ajá. Creo que no se te oye el micro. Vamos a explicarlo. Arena es una discoteca gay. Bueno, ahora es LGTB. ¿Podrías repetir la pregunta? Bueno, pues, hola. Hace muchos años, bueno, la historia es que estaba en la universidad, quería trabajar los fines de semana de discoteca, fui preguntando, en todos los lugares buscaban chicas, hice una regla de 3 y acabé trabajando unos meses en la Arena. Claro, es que allí sí buscan chicos. Entonces, Arena es una discoteca gay. Bueno, me impactó bastante, fue una experiencia que, bueno, vi un mundo que desconocía. Y me llamó la atención una cosa, que había un perfil, un estereotipo que se veía muy a menudo. Y era gente, bueno, eran chicos que salían con chicas, bueno, tenían relaciones con chicos, pero, bueno, affairs, pero relaciones serias solo con chicas. Y siempre se decía de ellos que eran viciosos. Entonces me catalogaba como tal. ¿Cómo era la terminología de tiempo atrás, eh?
¿De qué años hablamos? Pues, ¿Qué década? 99. No, a final de los 90 ya, ¿no? Creo que la terminología muchas veces induce a confusión, ¿no? Pues o sea, a veces se usan unos términos muy a la ligera, ¿no? También hay otro caso, ¿no? Tú en sauna no has trabajado, pero la gente que trabaja en saunas o ha trabajado... Una sauna, el eufemismo es spa masculino, que es un sitio que hay jacuzzis, hay saunas y todo aquello, que tú vas y en realidad vas a conocer tíos a follar. Hay unas cabinitas y te metes en la cabina y echas un kiki. Luego, si eso, te duchas y te metes en una sauna, lo que tú quieras. Pero el objetivo no es darte un baño termal. Tengo un amigo que trabajaba allí en una de estas saunas, en Barcelona hay como 5 o 6, y los domingos tenían que tener puesta la radio para escuchar el fútbol. Porque salían clientes y preguntaban, ¿cómo ha quedado el Barça? Decían, pues 2-0. Dice, vale, vale. Porque le habían dicho a las mujeres que iban al fútbol. No, es que estoy al Camp Nou, ¿eh? Que ya vendré. Entonces tenía el tiempo de cuando dice, no, que ya está en la prórroga, me voy, que mi mujer va a decir qué pasa, ¿no? Y se tenían que tal, ¿no? Es decir, hay un concepto que es el de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, que se refiere a hombres que sin que se identifiquen como homosexuales, que no se consideran a sí mismos gays, sin embargo tienen relaciones sexuales con otros hombres. Porque eróticamente puedan ser bisexuales y sientan placer tanto con un hombre como una mujer, y es muy fácil irte a una sauna y tener sexo, o irte a una discoteca como en la arena y tener sexo sin complicarte, o una zona de cruising. Montjuic, allí, maravillosa, debajo de los árboles, allí pasan muchas cosas interesantes. Pues vas con el coche, te sale súper barato y vienes relajado para casa. Entonces, dentro de esa etiqueta que llamaremos el HSH, están hombres que pueden tener sexo con otros hombres y que a lo mejor, porque están en su proceso, porque no se aceptan, o simplemente porque, aunque tengan relaciones afectivas con mujeres, pero puedan tener relaciones eróticas con otros hombres, pues viven su sexualidad y ya está. Es decir, cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando en realidad de quién te enamoras. La definición que damos de homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad tiene que ver con de quién te enamoras. Y luego entendiendo que hablamos de un continuo entre un polo extremo y otro, es decir, exclusivamente heterosexual, exclusivamente homosexual. En medio existen multiplicidad de posibilidades. Hombres gays que siempre han sido gays, mariconísimos desde pequeñitos, que un día conocen a una chica, siente algo en especial y tiene una relación con ella. Y si la relación se acaba, vuelven a tener relaciones con otros hombres. Es decir, existe mucha variabilidad, no es todo tan dicotómico. Y dentro de esa variabilidad que te encuentras, esa gran diversidad, si nos salimos de la parte afectiva y nos centramos solo en la parte erótica, te puedes encontrar que somos mucho más flexibles. Te encuentras también parejas heterosexuales que yo qué sé, un día es por experimentar, van a un club de intercambio y conocen a otro chico o a otra chica y tienen sexo los tres. Y a lo mejor se produce una relación que llamaríamos homosexual, pero que en realidad son 3 personas que están disfrutando. Ahí no estamos hablando de que haya ningún cambio en sus tendencias, vamos a decirlo de alguna forma, afectiva. Simplemente que se están permitiendo disfrutar del placer con otro tipo de personas. Y ya está. Lo que te quiero decir al final con todo esto es que hay muchísima diversidad. Entre un amigo y yo hicimos una fiesta, decíamos que... hicimos una frase... Si hice una fiesta no era tan amigo, no era solo amigo. Para referirnos al tema de la orientación, decimos que la orientación es más afectiva que sexual, que el sexo es una fiesta y no tiene reservado el derecho de admisión. Ese sería el resumen final, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De afecto? Bueno, pues el afecto es una cuestión. Pero si hablamos de sexo, de placer, oye, la puerta está abierta, ven y pásatelo bien con quien sea. Muy bien. Una pregunta más para terminar. Sí, bueno, solo para terminar, la verdad que, claro, como que la charla era el universo homosexual, ¿no? Y entiendo que tú, pues bueno, como especialista en psicología afirmativa gay, pues claro, has hablado más de esto, ¿no? Pero sí que me parecía interesante si podíamos hacer, aunque sea una mini mirada, sí, ¿no? a lo que sería más el universo lésbico, ¿sí? Y las diferencias que hay, ¿no? entre
¿no? El universo gay y el universo lésbico, que realmente hay algunas que son bastante sustanciales y, otras que realmente son muy en común y que las has puesto muy claramente. Yo tengo una compañera de trabajo a la que adoro, Paula Alcaide. Justamente te decía por ella, ¿no? Que hace un trabajo maravilloso con mujer lesbiana y bisexual. Y es un personaje también para que la entrevistéis. ¿Eh? De hecho, ella es una de las personas que formarán parte también de esta formación. Eso mola. Sí, sí. Porque ya hago spoiler, sé de puta madre. Paula, ya veréis, es una tía genial, ¿no? Entonces, hablando con ella, y luego hay estudios muy interesantes acerca de comparación por géneros en homosexuales. Entonces, encuentras alguna diferencia, por ejemplo, en la edad de aceptación. En hombres gays es más fácil encontrarse, o sea, desde más jóvenes, 15 y 16, empiezas a tener claro que eres homosexual y tal. En mujer lesbiana, más tarde, hablamos 18, 20. Es raro encontrarte un hombre gay que haya tenido relaciones sexuales con mujeres antes de asumir... te puedes encontrar que un hombre gay, hasta que no se asume como hombre gay, no tiene relaciones sexuales afectivas con otros hombres gays. Mientras que una mujer lesbiana puede tener relaciones afectivas con otras mujeres sin todavía identificarse como mujer lesbiana. Y al contrario, un hombre puede tener relaciones sexuales con otros hombres y no identificarse como gay. Mientras que una mujer, hasta que no se identifica realmente como lesbiana, le cuesta mucho tener una relación sexual con otra mujer lesbiana. Así, lo que vemos al final es que hay unas diferencias donde en las mujeres prima la parte afectiva, la parte íntima, el compartir, el conectar, el comunicar, y en los hombres prima más la parte sexual, pero hasta el punto de que no tiene importancia. Es decir, aquello de cuando le dices, es que me ha acostado con no sé quién, pero de verdad que no ha sido importante. De verdad no ha sido importante, es que ni te acuerdas de cómo se llama. ¿Y cómo era? Yo qué sé, estaba oscuro, yo no me fijé. Y te lo está diciendo con toda la sinceridad del mundo. Es verdad, estaba oscuro, no se fijó, porque es algo tan presente que se convierte en irrelevante. Simplemente lo pasa bien. Eso por una mujer lesbiana sería impensable. Hablo de mayorías, ¿eh? Que también hay mujeres lesbianas que follan todo lo que pueden y bien que hacen, ¿no? Igual que hay hombres homosexuales que son muy afectuosos y bien que hacen, ¿no? Pero si hablas, comparas medias y todo eso, ves que hay un efecto muy grande que yo intuyo que es cultural. Puede haber una parte a lo mejor biológica si tú quieres, pero yo intuyo que es cultural, donde las relaciones entre mujeres se construyen en base a la comunicación y la intimidad, y en los hombres se construyen, empiezan con el atractivo físico y la sexualidad, y el sexo es muy importante en general, ¿no? Ahí hay cosas, ya os contará, pero Paula, por ejemplo, me explica que para trabajar la sexualidad, porque cuando llevan un tiempo, me cuenta, dice, las boyas, habla así, dice, las boyas enseguida nos vamos a vivir juntos. Hay un chiste muy gracioso. ¿Cuál es la diferencia entre un gay y una lesbiana en la segunda cita? Entonces contestas, que la lesbiana se lleva... ¿Cuál es? Dice, pues que la lesbiana se lleva ya las maletas y se va a vivir a casa. Y el gay, ¿qué segunda cita? ¿No? Ay... ¿O no? Vale, ya no sé si lo sabes. Es igual. Pero es así, es muy difícil. Y las mujeres enseguida se vinculan afectivamente y tal. Yo recuerdo haber llamado a una amiga a su móvil, no al teléfono fijo, a su móvil. Y se acababa de casar hacía 3 meses con su novia, a su esposa. Y llamo y me salta el contestador, hola, ¿qué tal? Es el teléfono de menganita. Y sale la voz de la otra. Y fulanita. Y dice, pero si es el móvil. Y están las dos en el contestador automático, ¿vale? O sea, es todo mancomunado, ¿no? Ella, por ejemplo, me comenta que necesita pedirles que hagan actividades separadas. Porque ya hay casi como una simbiosis. Dice, no, tú te apuntas a un curso de cocina, tú te apuntas a un curso de, yo qué sé, de inglés, tía, pero pasar tiempos separadas para tener cosas que contar. Porque claro, el encuentro también implica que tengas algo que ofrecer de nuevo. Porque si me vas a contar la película que yo ya he visto contigo, qué puta gracia tiene eso, ¿no?
O el pastel que nos hemos comido entre las dos. Pues nena, necesitamos poner distancia. Y eso en terapia de pareja en lesbianas ocurre con mucha frecuencia. Y en los gays es justo el contrario. Es, no, hacer cosas juntos, por favor, compartir espacio, tal, fomentar la intimidad, explicaros vuestras cosas. ¿Qué? Voy a hablar yo de sentimientos con este hambre. Entonces, es un tema curioso y ahí es donde ves el efecto cultural de una manera impresionante. Sí, también me comentaba Paula con el tema de la sexualidad, ¿no? Es que me ha venido también a la cabeza cuando estabas hablando del cruising, ¿no? Como todas esas prácticas sexuales que tienen que ver mucho con el universo masculino, gay, sí, sí. gay, ¿no? Pero en cambio, en el universo más lésbico, mucha dificultad en este sentido, muchas veces relaciones afectivamente como muy fuertes, con mucha confluencia y mucha fusión. Y en cambio, ¿no? con muchas dificultades con la sexualidad, ¿no? Y a veces prácticamente no hay sexualidad y por eso es uno de los temas por los que acuden a terapia, ¿no? Sí, exacto, es así. Justo digo, es curioso porque es justo lo opuesto. Hablando también de negocios, en Barcelona pusieron una vez una sauna para lesbianas y quebró en 2 meses. Porque ahora decían, pero yo como voy allí una toallita, acostarme con la primera tía que pase, ¿quién te crees que soy? Yo sé, pues una persona, ¿no? No. Quebró, porque muchas veces se escucha, ¿no? Alguna mujer lesbiana dice, pero ¿por qué no hay negocios de esto para mujeres? Y dice, hija puta, ¿por qué quebraron? Si no vais, ¿qué hacemos? Hacemos la broma, ¿no? En plan de WhatsApp, ¿no? Bueno, pues ya te digo, yo supongo que a medida que el patrón cultural cambie y de verdad haya una igualdad real en cuanto al goce de la sexualidad entre hombres y mujeres, pues será más fácil que una mujer diga, pues voy a la tarde a la sauna a ver qué encuentro allí, me lo paso bien y ya está, y tan feliz, ¿no? Que sería fantástico, digo yo. Pero hoy por hoy, con la cultura que hemos recibido, la educación que nos dieron, pues es así y te encuentras que precisamente ellas tienen esos problemas. Le llaman la muerte en la cama, le llaman. Es el concepto muerte en la cama. Ya con la muerte en la cama. Y la última cosa la última cosa que también apuntaba Paula y que para mí también es importante como diferencia, así como has hablado de la facilidad cuando entra un hombre homosexual en cualquier espacio que sea homosexual y la capacidad que tiene, ¿no? Para relacionarse con cualquier otro, la dificultad muchas veces y la soledad, ¿no? de las mujeres que las mujeres que son lesbianas pues tienen mucha más dificultad como para vincularse con otras mujeres, ¿no? Porque no hay tantos espacios, no están tan en lo público, ¿no? Claro, eso tiene que ver con que el espacio público siempre ha pertenecido a los hombres. Que hubo una época donde precisamente eso también permitió la supervivencia social de la mujer lesbiana. Y lo explico. Al estar reservada la mujer al espacio privado, era menos visible. Y te puedes encontrar los casos de las tietas, las solteronas, que claro, no han encontrado marido y se han tenido que ir a vivir juntas. Y luego te enteras que no iba por ahí la película, que eran lesbianas. Yo me acuerdo una vez, ¿verdad? Para mí fue muy impactante, las solteronas del pueblo de mis padres. La Encarna y Estrella. Pues habían quedado solteras, ningún hombre se quiso casar con ella, lo que se decía desde el prejuicio, ¿no? Que era la explicación que se daba. Entonces resultó que una de ellas, pobrecita, pues murió, tuvo un cáncer, no sé cuánto, estuvo convaleciente unos cuantos meses y murió. Y la otra, la superviviente, pues se marchó a su pueblo de origen, que era de Castilla, y tal, ¿no? Y entonces, cuando pasó un tiempo, coincidió que yo hacía un viaje, pasaba por ese pueblo y, oye, le dije, me apetece mucho darte 2 besos, ¿cómo está? No sé qué. Total, que me fue a dar un paseo, estuvimos hablando y llegamos a un sitio donde había una fuente con una escultura tal y cual y empezaba a contar que en Encarna le encantaba este sitio porque, claro, cuando no sé qué, y empecé a emocionarse, a recordar a la otra y a llorar de una forma que yo decía, coño, parece hostia, ¿quién es la viuda? Claro. Y entonces caí que es que esas mujeres habían tenido una relación sentimental, que es que habían sido pareja, escondida detrás de, sí, es que nos hemos quedado solteras, no sé cuánto, tal y cual. Me di cuenta que la otra tenía pluma y todo aquello y comprendí, pero precisamente porque la mujer estaba en el espacio íntimo, no tenía visibilidad, es que ni se sospechaba que podía tener sexualidad, con lo cual nadie se imaginaba que pudieran haber mujeres homosexuales. De hecho, en la época victoriana se comentaba, es imposible que haya mujer lesbiana, o sea, que haya
Porque no, las mujeres no tienen sexualidad. Esa es la explicación que se daba. Diciendo, no, eso no puede existir, que no hay. Y eso todavía lo venimos arrastrando. 2 hombres que vivieran juntos era impensable. ¿Dónde van los maricones estos? Que hubiera sido rápidamente detectado. Pero en el caso de la mujer se daba ese efecto y que tiene la contrapartida precisamente de que cuesta mucho ocupar el espacio, tener espacios específicos, relacionarse, visibilizarse y encontrarse con otras. Y es cierto. Bueno, ahora sí, vamos a dejarlo aquí. La verdad, muy interesante. Muchas gracias. Así que gracias, Gabriel, porque ha sido realmente interesante, por la claridad de tus explicaciones y también por tu sentido del humor. Muchísimas gracias. Esto viene de casa ya. Esto, nacer en Cádiz tiene lo suyo. Claro, eso lo explica todo. Tony, Nuria, Mario, gracias también por haber venido. Gracias a todos vosotros. Gracias al SPY TCI, organizador de esta formación en sexualidad integrativa. Y de nuevo, Gabriel, muchísimas gracias. A vosotros. Y mucha suerte con tu libro. Muchísimas gracias, de verdad.